Que en este día, a través de la palabra, podamos estar realmente encontrando esa respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque somos hijos de Dios, la verdad que nuestra vida de fe no es fácil. Tenemos problemas continuamente. Pero si somos sinceros, la mayoría de esos problemas a veces son culpa nuestra. Es por nosotros que tenemos problemas continuamente. Y no podemos cambiar por nuestras fuerzas. Nos sentimos a veces frustrados porque hay cosas que no podemos salir de ahí. Y la verdad no es nada fácil, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida? ¿Cómo salir de esa situación que me tiene atrapada? La verdad que podemos enfrentarnos a esas situaciones. En el pasaje de hoy vemos a un hombre, Jacob. Ese nombre, ¿qué significa? Engañador. Un engañador, pero era un engañador nivel alto. Dice que ya nació, cuando nació, tenía un hermano mellizo en el parto. Como su hermano mayor nació primero, era el primogénito Esaú, ya estaba peleando con él, agarrándole de la pierna, porque él quería salir primero, ya estaba peleando, nada más nacer, porque era un manipulador, un engañador, una persona que siempre estaba intentando hacer las cosas por sus fuerzas. Pero este Jacob, vamos a ver a través de la palabra cómo el Señor lo cambió totalmente y lo convirtió en ¿quién? Israel. ¿Quién es Israel? Uno gobernado por Dios, un príncipe por Dios, uno que ya no piensa más en él, sino solo en Cristo, en glorificar a Cristo, en hacer la voluntad de Cristo, que es la evangelización mundial. ¿Hasta qué punto? Ya en los últimos días de su vida, cuando fue allí a Egipto, dice que bendijo a Faraón. Faraón era el rey más importante de esa época, pero Israel lo bendijo, y la palabra dice que el mayor bendecirá al menor. Hasta ese nivel lo cambió Dios, porque ciertamente esa es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Vemos la vida de Abraham, y Abraham representa en la palabra el Padre. Y el Padre es el que escoge por su soberanía absoluta a Abraham, igual que nos ha escogido a nosotros. Dios Padre. A través de la vida de su hijo Isaac vemos a Jesús el Cristo, el Hijo. Eso es lo que nos representa. Isaac, que grabó el pacto de Cristo, ya sí, tenía todo preparado para él. Y dentro de Cristo tenemos todo. Y a través de la vida de Jacob, eso representa la obra del Espíritu Santo. Cómo el Señor, aunque somos hijos de Dios teniendo fallos, dificultades, motivaciones incorrectas, cómo el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas hasta transformarnos, hasta levantarnos como un testigo. Por eso ciertamente, ¿quién hace la obra? Dios. Dios hace la obra. Y Él quiere que salgamos de ser Jacob y realmente estemos siendo Israel, gobernados por Dios, aquellos que disfrutan de Cristo 24 horas, aquellos que dan su vida para proclamar este precioso evangelio. Por eso, este Jacob, que era un engañador, primeramente tuvo un comienzo incorrecto, ¿verdad? ¿Cuál es el comienzo incorrecto? Pues haciéndolo por él mismo, ¿verdad? Si estamos viviendo todavía con el yo hago esto, yo quiero que todos hagan lo que yo quiero, eso es un sufrimiento, ¿verdad? No funciona. Y Dios en su amor a veces permite que nos equivoquemos, que probemos lo que no funciona. ¿Para qué? Para que podamos luego encontrar lo que funciona. Así es Dios, nos ama tanto que dice, bueno, te permito, te voy a dejar que pruebes a tu manera, para que veas lo que no es. Y ya luego te des cuenta cuál es la manera que funciona, la manera de Dios. Y así vivía Jacob, engañando, nivel alto, no era un cualquier engañador.
como su hermano Esaú era el primogénito, él siempre estaba pensando, le tengo que quitar la primogenitura. Era muy importante en esa época. Y Esaú era cazador, ¿verdad? Una persona de acción. Pero Jacob era un hombre tranquilo, que estaba en las tiendas, le gustaba cocinar bien. Y Jacob sabía que Dios lo había escogido a él. Él lo sabía porque su madre Rebeca lo sabía y se lo había dicho. Pero aun sabiendo que Dios lo había escogido a él, lo quería hacer él. Quería intentar conseguir las cosas. No, Dios hace la obra. No podemos estar haciendo las cosas por nuestras fuerzas. Es un comienzo incorrecto. Por eso un día dice que Esaú venía de cazar y estaba muy cansado. Dice, hermano, dame de ese guiso, un potaje de lentejas, dame de ese guiso que me muero de hambre. Y entonces Jacob, ¿sabéis lo que le dijo? Digo, bueno, si me vendes tu primogenitura, te lo doy. Y fíjense, estaba esperando ese momento. Qué vivo era, ¿eh? Eso lo estaría pensando años. Pero dice, ahora es la mía. Lo tengo aquí ya totalmente perdido. Ahora es cuando le voy a engañar. Como estaba ya sin fuerza el otro, dice, me muero de hambre. Digo, bueno, si me vendes la primogenitura, ya que él accedió a Esaú, ya le engañó y consiguió la primogenitura. No era la manera de Dios hacerlo así, ¿verdad? Las mentiras y el engaño, por supuesto, no es la manera de Dios. Pero no quedó ahí. Después su padre Isaac ya pensaba que iba a fallecer y le dijo a Esaú, hijo, vete a cazar, prepárame la comida que te voy a dar la bendición. Y antes de morir le quería dar la bendición. Y eso era algo muy importante espiritualmente. Pero Rebeca, la esposa de Isaac, lo escuchó. Y se lo dijo a Jacob. ¡Rápido! Vamos corriendo, tráeme unos corderos que le prepare a tu padre, que le quiere bendecir a Esaú. No podemos permitirlo. Quería engañar a su esposo. Quería que su hijo engañara a su padre. Tienes que quitarle la bendición, que te bendiga a ti, vas a disfrazarte. ¿Y sabes lo que decía Jacob? Le parecía bien. Le parecía bien. Lo único que le tenía así un poco de problema que era, pero a ver si me descubre y me maldice. Pero su madre le dijo, no, tranquilo, la maldición para mí. Y ya, vale, entonces sí. Ya le daba igual que su madre recibiera la maldición. Lo importante era conseguirlo. Ese era el nivel de Jacob, era tremendo, ¿verdad? Entonces se disfrazó, como su hermano era velludo y él no, se puso hasta pieles de cabras con los vestidos de su hermano. Bueno, un auténtico engañador. Y recibió la bendición. Recibió la bendición. ¿Pero qué ocurrió? Por supuesto, esa es la manera incorrecta. Aunque somos hijos de Dios y continuamos con el yo, buscando nuestro plan, nuestro interés, nuestros deseos a nuestra manera, no funciona. Es un comienzo incorrecto. Y si empezamos mal, ¿cómo terminamos? Obviamente, no funciona. Por eso, cuando se enteró Esaú, por supuesto, ahí ya explotó. Lo quería matar. Dice, cuando mi padre muera, cuando termine el luto, yo lo mato, ya no aguanto más. Me ha engañado ya demasiado. Entonces, Rebeca lo escuchó y le dijo a su hijo Jacob que se marchara donde vivía su hermano y que se casara allí. Por eso, ese es el final que tuvo que escaparse. Pero por supuesto, aunque él se escapó, todo eso lo utiliza Dios, aunque tenemos fallos, errores. Dice la palabra que el Señor siempre permanece fiel. Porque es un proceso, era un proceso en la vida de Jacob. Quería primero mostrarle cuál es la manera que no funciona. Entonces se marchó y dice que llegó a un lugar que era Betel, que tuvo una visión, una escalera de ángeles, subían, bajaban. Y él, como él tenía una vida religiosa, se asustó. Mucha gente tiene miedo de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce correctamente a Dios. Lo conoce de manera religiosa. Para un hijo de Dios, tener realmente
esa visión de ese mundo espiritual, que Dios está con nosotros, sería algo tremendo, ¿verdad? Pero Jacob tembló, porque él era religioso, hizo una oración, pero ¿qué oración hizo? Dijo: Señor, si me bendices, si me guardas, te serviré. Si me bendices, serás mi Dios. Eso es como un trato, ¿verdad? Ya estaba negociando con Dios. Porque si tenemos ese estado religioso, nuestra oración es religiosa también. Así oramos, porque así vivimos. Entonces, ya llegó el punto que llegó a casa de su tío. Y eso era realmente lo que Dios había preparado para que se diera cuenta que por nuestras fuerzas no funciona, que el engaño no funciona. ¿Por qué? Este Labán, que era su tío, ¿saben qué? Era más engañador que Jacob. Y Dios siempre obra de esa manera, ¿verdad? Tú eres así, ¿vale? Te vas a encontrar con alguien más que tú. Y allí se encontró con su tío Labán, que era más vivo, pero ya a nivel más alto que Jacob. Tremendo, ¿verdad? Y 7 años estuvo trabajando por Raquel, la hija de Labán, que era preciosa, le encantó, se enamoró. 7 años trabajando, ¿eh? No son pocos años, 7 años, ¿eh? Y cuando se casa con ella, como en ese tiempo las novias iban bien tapadas hasta la cara, ¿verdad? Al día siguiente se dio cuenta que no era Raquel. Al día siguiente ya habían consumado el matrimonio. Y era Lea, la hermana mayor. Por supuesto, se enfadó. Lo había engañado su tío. Al engañador lo engañó, un engañador más grande. Y le dijo: bueno, no pasa nada, te voy a dar dentro de una semana a Raquel, pero tienes que trabajar 7 años más. Ya tenía 14 años allí, trabajando. Y después, por supuesto, empezó una lucha, engañando a ver quién conseguía más ovejas. Y hacían una trampa, el otro le engañaba, cambiaba las reglas. Pero a través de eso, no solo Dios obró en la vida de Jacob, eso empezó a quebrantarlo, ¿verdad? Porque se dio cuenta que esa manera era un sufrimiento, no solo para él. Él, a casarse con 2 mujeres, por supuesto, eso no es la voluntad de Dios. Empezó a tener problemas. Y las mujeres empezaron también a pelear, a engañar, como hacía Jacob. Y realmente lo que hacemos influye a nuestra familia. Es así. Nuestro estado espiritual afecta, influye, se transmite a nuestra familia y a la gente que está alrededor. Y eso es lo que estaban haciendo también sus esposas. Estuvo 20 años, que no es poco, ¿verdad? 20 años, y aquí ya Dios le habló que regresara a la casa de su padre. Y ciertamente vemos que ya ahí empezó a cambiar Jacob. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar más la voz de Dios. Él salió también a escondidas, escapó a escondidas. Pero ya al escapar, dice que envió siervos para ver cómo se encontraba su hermano Esaú. Su Esaú, que se había marchado porque lo quería matar. Habían pasado 20 años, pero quería saber cómo se encontraba. Y volvieron los siervos. ¿Saben lo que pasó? Dice: sí, hemos visto a Esaú. Dice: viene a recibirte. ¡Ah, qué bien! Con 400 soldados. Y ahí se tembló. Hombre, su hermano viene con 400 soldados. ¿Para qué venía con 400 soldados? Para matarlos. Por eso, decía un pastor, que a veces nos escapamos de un problema, huimos de los problemas, no enfrentamos los problemas, y luego nos encontramos 400 problemas más. No funciona, ¿verdad? Es peor todavía, escaparse no es la solución. Por supuesto, Dios, que es soberano, está obrando, y ese era el punto de cambio que le quería dar a Jacob. ¿Por qué? Quería sacarlo, quiere sacarnos también a nosotros de esa manera incorrecta que trae frutos incorrectos. El Señor obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para que dejemos de aferrarnos a otras cosas y que nos aferremos solo a Cristo. Por eso permitió esa dificultad. Eso era una situación que Jacob ya no podía solucionar, no podía escapar.
sus esposas, su familia, sus hijos, todo. No podía, era algo que le superaba. Venía su hermano con 400 soldados a matarlos. No podía escapar. Y ya era una situación que por primera vez le superaba. Y así obra Dios para bendecirnos, para bendecirnos. Por eso a veces viene un problema, algo que nos mueve. ¿Por qué Dios permites esto? Pero la palabra dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por supuesto, en el momento no las entendemos, pero Dios a través de eso le quería dar a Jacob la mayor respuesta. Dice que allí de noche se quedó solo en Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Dice que un varón empezó a pelear con él. ¿Qué significa eso? Toda la noche peleó. Estuvo peleando. ¿Qué es eso? Él empezó a restaurar la oración. Se empezó a concentrar en Dios. ¿Por qué? Cuando viene un problema que ya no podemos superar, que nos sobrepasa, en ese momento, ¿a quién miramos? Todos, a Dios, todos, hasta el más ateo. Cuando de verdad está en un momento límite, el ateísmo se va y empieza a clamar a Dios. Por eso, hasta ese punto llegó Jacob y empezó a orar, a concentrarse en Dios. Y aquí dice que ese ángel, que era Jesús el Cristo preencarnado, tocó el encaje de su muslo, lo descoyuntó. ¿Y eso qué significa? Ahí quebrantó el engañador, quebrantó el yo, el humanismo de Jacob. ¿Cómo te llamas? Y ahí, ¿qué dijo Jacob? Soy Jacob. ¿Que Dios no sabe cómo se llama? Claro que lo sabe. Lo que quería es que Jacob se diera cuenta de que era un engañador. ¿Por qué? Si yo no me doy cuenta de mi problema, no puedo recibir la sanidad. Por eso Dios permite que nos demos cuenta para poder sanarnos. Porque Él quiere sanar nuestras vidas para que dejemos totalmente otras cosas y nos aferremos solo a Jesús el Cristo. Empecemos a restaurar esa oración de 24 horas, entregar nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, para Cristo, para que Él obre a través de nuestras vidas y pueda salvar las 237 naciones. Por eso, allí recibió la sanidad Jacob y le dijo, ya no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel, gobernado por Dios, príncipe de Dios. Por eso ciertamente fue ese punto de cambio en Peniel. Fue un nuevo comienzo para él. Ahí murió Jacob. Ahí fracasó totalmente el yo, el humanismo, el materialismo. Y realmente fue el tiempo que él pudo experimentar esas 24 horas, aferrarse solo a Cristo, entregar su vida totalmente para glorificar a Dios. Pudo comenzar de nuevo. Por eso, cuando ya más adelante le vino un problema, violaron a su hija y sus hermanos mataron a toda la población, vemos que ya Jacob era un gran problema porque ya podían aniquilarlos, eran en número superior a ellos. Dice que ahí, ¿qué hizo él? Empezó a orar. En ese momento ya tenía esa oración de 24 horas. Por eso se fue a Betel. ¿Qué es Betel? El lugar de la luz, la casa de Dios. Empezó a restaurar el culto. Ya no intentó arreglar los problemas con su humanismo, a su manera. No. Él ya oraba, ponía todas las situaciones delante de Dios, buscaba siempre el deseo, la voluntad de Dios, y tenemos que tener ese nuevo comienzo. Eso es Israel, gobernados por Dios. Somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos que aferrarnos al pacto cada día y orar. Orar experimentando el respaldo del trono celestial. Orar para ver el plan de Dios en cada circunstancia. Ahí vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros. Cuando hizo ese culto, cuando restauró el altar en Betel, dice que Dios hizo que todos sus enemigos tuvieran temor. Nadie le tocó, porque Dios es el que nos protege, el que está con nosotros. Si nos aferramos solo a Cristo,
si confiamos verdaderamente en Él y entregamos nuestras vidas para cumplir su plan, Él es el que nos defiende. Él es el que nos protege. Él es el que abre camino donde no lo hay, porque Dios tiene todo preparado. Vemos como al final Israel pudo transmitir el pacto a José. A través de José se cumplió la evangelización mundial. Y cuando este Jacob llegó allí a Egipto, dice que bendijo a Faraón, el rey más poderoso de ese tiempo. Fue un gran testigo. Por eso que a través de esta palabra podamos salir de Jacob y entrar en Israel, que podamos tener ese nuevo comienzo, que dejemos totalmente nuestro yo, el humanismo, que estemos restaurando las 24 horas. Cada día que podamos tomar la palabra, orar y poner a Dios en primer lugar, que nuestras vidas sean para proclamar este precioso evangelio.